Nuevamente es un gusto trabajar con ustedes, alumnos de tercer grado de secundaria. Les recuerdo que soy la maestra Alejandra Irene de la asignatura de matemáticas y en esta semana que corresponde a la 31 estaremos trabajando y analizando la interpretación de gráficas. Así que te pido que me acompañes a ver el siguiente tema. El tema que vamos a trabajar en esta semana es denominado variaciones diversas. Nuestro aprendizaje esperado nos dice: resuelve y plantea problemas que involucran ecuaciones lineales, sistemas de ecuaciones y ecuaciones de segundo grado. Nuestro énfasis es interpretar gráficas de variaciones diversas. Iniciamos por comprender qué son las representaciones gráficas. Son una herramienta que se utilizan con frecuencia cuando se busca representar algunos datos numéricos usando recursos que se pueden apreciar con la vista. Es decir, que no solo aportan los datos numéricos, sino que lo hacen de una manera que es mucho más fácil de comprender. Para tal fin, utilizan muchos recursos como son los vectores, puntos, líneas, símbolos y hasta superficies diferentes para manifestar las estadísticas o las relaciones matemáticas que se necesitan representar. Vamos a definir qué son las gráficas lineales, ya que estaremos trabajando con estas. Este tipo de gráficas es el que se acostumbra a usar en esos casos en los que necesitas representar cuál ha sido la evolución que ha sufrido una o varias variables dentro de un periodo de tiempo determinado. En este tipo de gráficas se observan algunos datos colocados de manera horizontal o vertical. Estos datos van acompañados de algunos otros con los que se puede medir la evolución. Vamos a interpretar esta gráfica de acuerdo al siguiente planteamiento que nos dice: a un paciente internado en un hospital se le monitorea la presión arterial de manera continua, es decir, el movimiento de contracción del corazón. Con esta gráfica vamos a dar respuesta a las siguientes preguntas. Sin embargo, primero me gustaría que identificaras que de manera horizontal se encuentra el tiempo en horas y de manera vertical se encuentra la presión arterial. Ahora sí, nuestra primera pregunta nos dice: ¿cuánto tuvo de presión arterial sistólica el paciente al momento de ser internado? De acuerdo con los datos de la gráfica, a las 0 horas, el paciente ingresó con una presión arterial de 130. ¿Y cuánto se registró de presión arterial a las 8 horas de haber ingresado? Entonces, a las 8 horas, su presión arterial era de 60. Se sabe que la presión arterial es la fuerza ejercida de la sangre al circular por las arterias y que con cada latido del corazón, la sangre viaja a través del sistema circulatorio hacia el cuerpo. Pero ¿durante cuánto tiempo se tomaron los datos de la presión arterial del paciente? Observemos que el tiempo corresponde a 96 horas. Entonces se puede afirmar que se registraron los datos de su presión arterial durante 4 días. ¿Cuáles son los valores entre los que osciló la presión arterial del paciente? Esto significa que osciló desde los 130 y 90 milímetros de mercurio. ¿Y en cuál periodo de tiempo el valor de la presión estuvo aumentando? Durante 3 periodos. Es decir, el primero fue de 16 a 32 horas, aumentó su presión en ese momento. El segundo fue de 40 a 56, observemos en la gráfica que sube. Y por último tenemos de 56 a 64 horas. Así también se puede saber durante qué periodos de tiempo disminuyó su presión. Observemos que al disminuir fue durante las primeras 8 horas. También se encuentra que disminuyó su presión durante las 64 y las 72 horas. ¿En qué tiempo su presión arterial se mantiene constante?
Su presión arterial se mantiene constante después de las 72 horas. Esto significa que se mantiene estable, pero también se encuentra entre las 32 y las 40 horas. Pero, ¿cuál fue su presión una hora antes de ser internado? De acuerdo con la tendencia de la gráfica, una hora antes de ser internado se podría estimar que se registraron más de 130 milímetros de mercurio. Aunque la gráfica no lo indique explícitamente, se espera que se tenga una tendencia. De este modo, que se puede estimar sobre la presión arterial del paciente una hora después de que fue dado de alta. Como puedes darte cuenta con la gráfica, es posible obtener toda esta información sobre las variaciones de presión arterial. Por medio de la gráfica se estudian distintas características de las funciones correspondientes a situaciones específicas. Vamos a analizar las variaciones entre dos magnitudes lineales, es decir, que su representación gráfica sea una línea recta. Se puede mostrar cómo los alargamientos experimentados por un resorte entre los límites de elasticidad son directamente proporcionales. Esto significa que ante el alargamiento de un resorte, si la fuerza aumenta, la longitud del alargamiento aumenta. Si la fuerza disminuye, la longitud del alargamiento también disminuye. Asimismo, la siguiente gráfica da lugar a las distintas longitudes del resorte a partir de la fuerza aplicada. Observemos que de manera horizontal tenemos la longitud en milímetros y de manera vertical se encuentra la fuerza en newtons. Con esta gráfica vamos a dar respuesta a las siguientes preguntas. La primera nos dice, ¿en dónde se localiza el resorte cuando aún no se le aplica ninguna fuerza? Al no aplicarse ninguna fuerza, el resorte se ubica en la coordenada 0,0 y a ese punto se le conoce como origen. Pero en algún momento la longitud del resorte disminuyó. Nuestra respuesta sería no. En la gráfica no se muestra alguna disminución, al contrario, vamos observando que va aumentando. Y cuando la gráfica va en aumento, representa que el peso aplicado siempre fue constante. Sin embargo, cuando el resorte se le aplicó una fuerza de 369 newtons aproximadamente, ¿de cuánto fue la longitud del alargamiento? Nos ubicamos en la fuerza, son 369 newtons aproximadamente, sería aquí. La longitud en milímetros corresponde que son 3 milímetros. El resorte tuvo un alargamiento de 3 milímetros. Para estirar un objeto elástico, en este caso un resorte de metal, la fuerza requerida es directamente proporcional a la extensión del resorte. Por lo tanto, nuestra gráfica es lineal. Si la longitud del alargamiento fuera de 5 milímetros, ¿cuál sería la fuerza aplicada en newtons? Entonces nos posicionamos en la longitud en milímetros, nos dice que son 5. Nuestra fuerza en newtons aproximadamente sería de 615 newtons. Entonces, para 5 milímetros, la fuerza aplicada es de aproximadamente 615 newtons. Ahora bien, si nosotros tenemos una longitud de 1 milímetro, la fuerza aplicada sería aproximadamente de 123. Con esta información de la gráfica nosotros podemos deducir este tipo de preguntas. Recordemos que esta gráfica es lineal porque es directamente proporcional. Por último, vamos a interpretar esta gráfica de acuerdo al siguiente planteamiento. Se va a construir un muro y se sabe que entre más albañiles participen, menor será el tiempo de construcción. Y para ello se analiza la gráfica. En la imagen se registra la relación entre el número de albañiles y el tiempo que tardan en construir el muro, representado en horas. Pero si todos los albañiles trabajaran al mismo ritmo, ¿cuántos albañiles se necesitan para construir un muro en una hora? Observemos que en una hora yo necesito
12 albañiles. La gráfica indica que se requieren 12 albañiles para construir el muro en 1 hora. Y si se desea terminar el muro en 6 horas, ¿cuántos albañiles se necesitan? Si son 6 horas, necesitamos 2 albañiles. En esta gráfica, si una variable aumenta, la otra disminuye en un mismo factor. ¿Y en qué momento de la gráfica comienza a descender en cuanto a tiempo se refiere? En el momento donde aumenta el número de albañiles. Observemos que si yo tengo un albañil, que se encuentra aquí el albañil, hacemos 12 horas. Pero si yo aumento a 2 albañiles, terminamos el muro en 6 horas. Si aumento 3 albañiles, el número de horas disminuye. Si aumento a 4 albañiles, lo realizamos en 3 horas. Si aumento a 6 albañiles, el número de horas disminuye a 2. Y por último, si yo tengo 12 albañiles, tengo que mis horas disminuyen a 1. Entonces, ¿cuál es el rango entre el número de horas? El número de horas corresponde de 12 hasta 1 hora. ¿Entre qué valores osciló el número de albañiles? Entre 1 y 12 albañiles. Y por último, la gráfica no se mantuvo constante, siempre fue en descenso. Como puedes observar, de acuerdo a las gráficas se interpretaron diferentes situaciones. Se partió de las características de la representación en el plano cartesiano con el objetivo de analizar globalmente el comportamiento de las variables. Es así como se pudo inferir o anticipar sobre la situación que se representa. Espero que este tema te haya gustado. Si tienes alguna duda, comunícate con nosotros por medio de Teams o el blog de la escuela. Te agradezco que hayas visto el video hasta el final. Nos vemos en el próximo. Cuídate mucho. Bye.